al aire. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente, bienvenidos, les damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de la Fundación Jaime Guzmán, a todos y cada uno de ustedes a este nuevo taller de coyuntura. Esta vez nuestro invitado es Bernardo Fontaine, economista y gestor de la Fundación Ciudadano Inteligente y también de la plataforma Ciudadanos en Acción. Perdón, Ciudadanos en Acción. Ciudadanos en Acción, sí. Es que entre tanta nombre parece que se me mezcla. Disculpa. No hay problema. Y que fue la continuadora también de la plataforma Reforma la Reforma. Ustedes lo habrán visto o podrán verlo, ¿no? Los diferentes videos, además, y campañas que hay en las diferentes redes, en YouTube, etcétera, en las cuales Bernardo, ¿cierto? Y todos quienes lo acompañan han participado del debate de pensiones. De hecho, es por eso mismo que lo hemos invitado. Casualmente, créanme, en medio de toda esta discusión que se ha iniciado estos últimos días, sí, para que nos dé su opinión, nos pueda ofrecer su análisis sobre esta discusión que lleva una larga data en Chile ya, años, ¿no? De hecho, ya hay al menos 2 comisiones presidenciales, ¿no?, que se han generado para discutir una posible reforma a las pensiones y que han sacado conclusiones, ¿no? Me refiero a la Comisión Marcelo, a la Comisión Bravo, pero además hoy por hoy, como yo adelantaba hace un minuto, estamos en medio de una coyuntura que nos lleva nuevamente a discutir sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones. Para eso hemos invitado a Bernardo, como yo les decía. Antes de darle la palabra y agradecerle por haber aceptado esta invitación, Bernardo, recordarles a todos y cada uno de ustedes que pueden inscribirse para hacer preguntas y formularnos sus preguntas en la ventanilla abajo que precisamente dice preguntas y respuestas. Y al final de la exposición nosotros le vamos a habilitar el micrófono, salvo que tengan algún problema con conexión. Muchas gracias, Bernardo. Encantado. Bueno, muchas gracias, Claudio. Gracias por la invitación. Yo encantado. Este es un tema muy importante que además ha estado, como dices tú, hoy día en el máximo fuego, digamos. Y es importante entender por qué es tan importante. Es importante porque las pensiones obviamente son un tema fundamental para la mayoría de las personas. Hoy día vivimos más años que nunca, por tanto la vejez es muy, muy importante. Es importante para la economía porque el sistema de pensiones que existe es un sistema de pensiones que se basa en el ahorro, si bien hay un rol del Estado muy importante que compensa y complementa las pensiones privadas que se obtienen con el ahorro, pero este sistema de pensiones también es un motor de ahorro y por tanto de inversión y de financiamiento de los créditos hipotecarios para que la gente compre casa, hay una serie de beneficios sobre la economía, así que también importa por la economía. Y también importa al final por la discusión constitucional y por la discusión sobre la propiedad privada, porque aquí este sistema se basa en que hay 11.500.000 trabajadores que son dueños de una cuenta de ahorro que es de ellos, ¿no es cierto? Y que es obviamente para la jubilación, pero es de ellos. Y eso es muy importante porque hay un proyecto en el Congreso, en discusión en el Senado, presentado por un grupo de senadores desde la DC a la extrema izquierda, que busca capturar, expropiar, quitar, robar al final todos estos fondos de los trabajadores y llevarlos al Estado a financiar gasto público. De manera que hay aquí entonces también una discusión muy de fondo sobre la propiedad privada y sobre la propiedad en concreto de los ahorros de los trabajadores. Se cruza con esto, ¿no es cierto?, la discusión hoy día sobre si se retira o no se retira, si conviene, si no conviene, si es justo y si no es justo. Quiero referirme a esto al final para dar primero una visión del problema de las pensiones en general, pero en definitiva para dar un brochazo sobre el tema del retiro del 10%, aquí efectivamente hay una cantidad de gente muy afligida por esta crisis brutal que produce una angustia enorme a la gente que le están bajando los ingresos y se necesita un apoyo del Estado, se necesita un apoyo, pero el tema de retirar fondos de la cuenta de la AFP no es para nada una buena idea. Podría ser en el extremo si ya no hubiera más subsidios posibles del Estado, pero todavía existe esa posibilidad, como podemos comentar. Y más bien esto tiene que ver con una gran operación de cohecho. O sea, aquí lo que hay es un conjunto de diputados y ahora de senadores, básicamente de oposición, si bien hay algunos que no son de oposición, que descubrieron que aquí hay una forma de comprar, entre comillas, de convencer a los votantes que voten por ellos, que es dándole la plata de ellos mismos, que ellos mismos tienen ahorrada en la AFP.
al regalarle, entre comillas, el retiro de esas platas, van a obtener obviamente un enorme dividendo político. Y al final no están otra cosa más que comprando votos. Y eso es el tema de fondo en discusión, y todo esto obviamente se empaqueta en que los trabajadores son dueños, lo cual es cierto, y se empaqueta en que estamos en una situación económica muy afligida y que la gente tiene que poder sobrevivir. Qué duda cabe, ¿no? Evidente que tiene que sobrevivir. Lo que pasa es que hay otras alternativas mucho más mejores y más focalizadas, más diseñadas para que beneficien a las personas que hoy día están afligidas y no a todo el mundo, como esta medida, a los que necesitan hoy día por la urgencia del coronavirus, que no necesitan. Obviamente todos necesitamos siempre más plata, pero hoy día no todos estamos afectados los ingresos de la misma manera. Bueno, podemos entrar en ese detalle después. Pero vamos al tema de las pensiones. No sé si se ve la presentación o no. Sí, sí, se ve, Bernardo, gracias. Perfecto. Bueno, mira, este es un gráfico que no tiene las cifras de hoy día, pero no son muy distintas, que muestra una foto de las pensiones que obtienen las personas. Hoy día las pensiones, de los que han cotizado muchos años, recuerden, uno trabaja del orden de 45 años, los que han cotizado más de 35 años, son en promedio 460.000 pesos, para un sueldo promedio en la AFP de 850.000 pesos brutos. O sea que son un porcentaje bastante importante del sueldo, y digamos son pensiones que, nadie va a decir que la gente se va a hacer rica con estas pensiones, pero son pensiones razonables. El problema está en la gente que ha cotizado poco, 10 a 20 años, que tiene pensiones de 180.000 pesos en promedio, o los que han cotizado menos. Esa línea que divide este gráfico determina que en general, los organismos internacionales, la OIT y la OECD, se considera pensión, o sea, se consideran con derecho a pensión las personas que han cotizado al menos 15 años. Y los que han cotizado menos de 15 años se consideran sin derecho, o no se les considera pensión lo que se les paga. Desgraciadamente el sistema chileno no tiene esa división formal, digamos, ¿no es cierto?, sino que cualquier persona, aunque tenga 100.000 pesos, 200, 500, 1 millón, porque por solo el hecho de haber cotizado alguna vez en su vida, queda en el sistema y va a recibir lo poco que significa la pensión de esos montos bajos acumulados a través de todos los años de su vida. No le deja retirar eso, digamos, por ejemplo, y concentrarse en la gente que tiene cotizaciones por más años y montos acumulados más importantes. Entonces, esto es como lo principal, y este es un sistema que tiene un problema fundamental. El problema fundamental es que jubilamos a los 60 o a los 65 años como mínimo. En realidad la gente tiende a jubilar hoy día un poco más tarde, pero en promedio ha cotizado a las mujeres 13 años y los hombres 18 años, para pagar una pensión de 30 años o de 20 años. O sea, el primer problema que tenemos aquí es que los chilenos cotizamos muy pocos años en promedio. ¿Por qué? Por distintas razones. Hay gente que no cotiza porque ha tenido desempleo, específicamente la gente que está hoy día cotizando sufrió periodos de desempleo grandes en crisis económicas históricas que tuvo Chile muchos años atrás. Pero también es porque mucha gente entra y sale de los contratos de trabajo. Por ejemplo, una persona está trabajando en una empresa, se independiza y se transforma en un electricista, se transforma en un profesional independiente o en un técnico independiente que cobra boletas de honorario. En ambos casos, ya sea como electricista o como alguien que boletea, no cotiza. Entonces esa persona cotizó el tiempo que trabajó, 5, 10, 15 años, después dejó de cotizar. Y eso es lo que ha pasado mucho con las personas, y entonces eso explica que las cotizaciones son muy saltadas. Lo otro que ocurre es que no hay ninguna fiscalización del tema de las cotizaciones. Entonces, claro, las empresas grandes cotizan y están obligadas a cotizar y todo esto. Pero muchas empresas pequeñas, muchas pymes y qué sé yo, el trabajador se pone de repente de acuerdo con él, sobre todo históricamente, se ponía muy de acuerdo con el trabajador en repartirse, decir, oye, mira, si yo te descuento, te voy a descontar un 20% de tu sueldo. ¿Por qué no nos olvidamos y tú te quedas con 10% más de sueldo y yo te pago 10% menos? Total, esto para la jubilación faltan tantos años. ¿Quién se preocupa de eso hoy día? Y también está el tema de la subdeclaración de sueldos. O sea, mucha gente también gana un sueldo, pero cotiza por el mínimo. Y eso significa también que va acumulando menos plata.
Entonces, cuando jubilan, después se sorprenden y dicen, oye, pero ¿cómo? Esta jubilación es una miseria. Pero claro, nunca pusieron plata. Y aquí esto es un sistema de cuentas de ahorro, ¿no es cierto?, que está explicado ahí. ¿Cómo funciona el sistema brevemente? El sistema funciona lo siguiente. Aquí hay una cuenta de ahorro, como quien tiene una cuenta de ahorro Banco del Estado, por así decir, que tiene una cotización, que hoy día es el 10%. Ese porcentaje es muy bajo. El promedio de la OECD es 18%. Ese es el otro problema que tenemos, una cotización de un porcentaje muy bajo del sueldo. ¿Por qué cuesta subirlo eso? Porque cuando uno lo sube, sube el costo de la mano de obra, ¿no es cierto? Y entonces tiende a producir desempleo o tiende a impedir que la gente que suban los sueldos, porque cuando suben las cotizaciones, la empresa tiene que pagar más por los trabajadores igual, aunque no le suba el sueldo líquido que le llega al trabajador para llevárselo a su casa. Y entonces, obviamente, cuando llega el trabajador a decirle, oye, mire, yo quiero un aumento de sueldo, dice, mira, un momentito, yo tengo que pagar ahora más cotizaciones. Entonces, ese es el problema de por qué las cotizaciones no se pueden subir muy drásticamente, hay que subirlas en el tiempo, y esto tiene un costo para la economía importante. Pero el segundo componente es la rentabilidad, y como está en ese globo ahí, la rentabilidad es más grande el efecto, porque fíjate que de todos los fondos que están acumulados en la AFP, el 70%, 7 de cada 10 pesos acumulados en la AFP, son rentabilidad, son ganancias. De forma que los trabajadores han ido aportando sus cotizaciones, que en promedio en el total de los fondos son 30, y la ganancia que han obtenido los trabajadores por invertir esa plata a través de la AFP en acciones, en bonos, en Chile, fuera de Chile, en bonos del gobierno, en crédito hipotecario, en crédito de bancario, en depósito bancario, en lo que sea, esa ganancia le ha significado acumular 70 de cada 100 pesos que tienen hoy día. Y también hay un ahorro voluntario, y 2 millones de personas que tienen cuentas de ahorro voluntario que pueden ahorrar adicional al 10% legal para la pensión. Eso entra, ¿no es cierto?, cuando la persona jubila, ya sobre los 60 las mujeres, sobre los 65 los hombres, la persona que va a jubilar se acerca a su AFP, en fin, que hay un proceso bastante regulado y burocrático, y etcétera, etcétera, pero muy definido, me refiero, para aplicar una cierta fórmula actuarial, que se llama actuarial, significa estadística, que es normativa, o sea, que está en un reglamento que establece la superintendencia. No es que hay gente que cree que el dueño de la AFP todos los días en la mañana calcula, ¿no es cierto?, la jubilación que quiere pagar, y si ese día está más generoso, paga jubilaciones mejores, y si está más egoísta, paga peores. Eso no es cierto, ¿no es cierto? No es cierto que el dueño del desayuno fije cuál es la jubilación que se le antojó. Las jubilaciones no las fija la AFP lo único que hacen es recibir las cotizaciones y tienen la obligación de recaudarla, invertir esa plata y pagar pensiones. Pero la pensión se calcula una fórmula que es fijada por la ley y por los reglamentos de la superintendencia, y que lo que busca es ajustar, digamos, de que la plata que acumuló la persona le alcance para vivir un cierto número de años que nadie sabe cuánto va a vivir. En promedio, ¿no es cierto?, los hombres viven hasta los 85 años, por ejemplo. En promedio, hay quienes viven a los 100 y tanto, son pocos, pero los hay, y hay otros que mueren a los 67. Entonces, se va calculando esto todos los años para ver que alcance la plata de una fórmula matemática muy compleja, muy complicada, y que se presta entonces para mucha crítica y mucha simplificación, porque esa fórmula, por ejemplo, matemáticamente calcula hasta los 110 años, pero la va asignando una probabilidad a cada año, y la probabilidad a los 110 años, obviamente, o sobre los 90 y tantos años, es bajísima. Entonces eso tiene muy poco efecto sobre la pensión en realidad. Pero de ahí se agarra mucha gente a decir, oye, pero ¿cómo me están repartiendo la plata de mi jubilación hasta los 110 años si yo no voy a vivir hasta los 110 años? No, no es eso, no es que se divida la plata a los 65 años y alguien diga, oye, de 110 a 65 años quedan 45 años y que vamos a dividir por 45 la plata. No es así. Se asigna por probabilidad y por tanto se le da mucho peso a los primeros años y bajísimo peso a los últimos años. Bueno, podemos entrar después en ese detalle. Hay una senadora que se ha hecho famosa, la senadora Rincón, con un proyecto que busca cambiar esa fórmula matemática, pero ella lo que no explica es que ella dice, oye, por ley acortemos y digamos que la gente vive hasta los 90 años. Fantástico, pero ¿y quién le paga la pensión a la gente que vive 91 años? Eso no está explicado. Bueno, entonces en eso
en esa fórmula es muy importante los años que quedan para jubilar. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la buena noticia, desde el punto de vista de nuestra vida, que vivimos más años, ahora que antes, cada vez más. 10 años más 10 años más que cuando se creó este sistema y se fijó el parámetro del 10% y todas las fórmulas. Sin embargo, hoy día esto tiene el detalle complicado, que es que necesitamos la misma plata que estábamos juntando, repartirla en más años de vejez. Eso nos baja obviamente la pensión mensual. Y también esta fórmula contempla la rentabilidad, porque la gracia del sistema es que siempre está ganando rentabilidad. O sea, la plata que nosotros, mientras estamos construyendo nuestro ahorro y estamos trabajando, esa plata va generando ganancia, rentabilidad. Pero también cuando jubilamos, esa plata también genera rentabilidad, porque no la retiramos al tiro, ¿no es cierto?, sino que vamos retirando mensualmente nuestra jubilación y lo que va quedando mientras tanto va ganando también rentabilidad. Eso da lo que se llama la pensión autofinanciada, que es la pensión que obtuvimos con nuestro propio ahorro, y sobre eso está el pilar solidario. O sea, la sociedad dice, mire, una sociedad no puede vivir con unos viejos en la miseria, y vivimos en sociedad para ayudarnos unos con otros. Entonces, obviamente necesitamos ayudar a que la gente tenga un cierto nivel, y entonces la pensión solidaria busca ese componente de solidaridad que toda sociedad necesita. Y eso se materializa de dos formas. Se materializa con una pensión básica, que es un monto hoy día como de 150.000 pesos, que va a llegar a 240.000 pesos, que va a llegar a 160.000 pesos después, que es una pensión para todas las personas que nunca cotizaron, nunca cotizaron. Y después hay un aporte solidario, que es un monto de pensión que se le agrega, se complementa a la pensión a las pensiones bajas autofinanciadas. O sea, a las personas que tienen pensiones de menos de 400.000 pesos, el Estado además le rellena un tanto que es más mientras más baja la pensión. Eso va disminuyendo el aporte solidario a medida que más cerca estamos de los 400.000 pesos. Y eso es entonces el componente solidario. Por tanto, el sistema de pensiones es una mezcla de cuentas de ahorro personal, donde las personas van construyendo su ahorro para la jubilación, más una solidaridad potente de parte del pilar solidario del aporte estatal. De basta decir que para los políticos en Chile las pensiones no han sido una prioridad y por tanto los montos asignados a pilar solidario recién aumentaron significativamente en este gobierno, después de la revuelta social de octubre. Y queda mucho por hacer ahí. O sea, todavía el Estado chileno ayuda poco a los pensionados pobres. Y ese es uno de los problemas. Bueno, hay un proyecto que decíamos, ¿no es cierto?, que es el proyecto más peligroso que tenemos, que es el proyecto de confiscación estatal. Ese establece que el Estado se va a apropiar de todos los fondos de los trabajadores y lo va a destinar a gasto público, a una comisión de distintos ministerios, menos el de Hacienda, porque eso sería muy serio, que va a gastar esta plata en inversión pública, entre comillas, o sea, en puentes, en programas sociales, en lo que sea. Y vaya a saber de dónde va a sacar el Estado después la plata para nuestras pensiones. Esto va a ser administrado por el Estado y se establece un sistema de pensiones por reparto. O sea, se acaban las cuentas personales de ahorro y ya mi pensión, la de ustedes, la de cualquiera que trabaje, no va a depender y no va a tener la certeza de tener una cuenta de ahorro con una plata que es de él, que puede ser poca o puede ser mucha, según cuánto cotizó, pero por lo menos va a tener algo seguro ahí, sino que esto va a depender de un sistema público manejado por los operadores políticos que va a definir las pensiones y a uno les dará mucho, a otro les dará poco, según cómo se establezcan los criterios a lo largo del tiempo. De manera que este proyecto, que está patrocinado por Jasna Proboste, de la ADC, por un socialista como es Urresti, o por Navarro, el senador Navarro, de ultraizquierda, es el proyecto más peligroso que existe. Y eso significa arrasar con el sistema de pensiones que existe. Y no es que a mí me preocupe el sistema o no el sistema, si lo que uno necesita son mejorar las pensiones son bien bajas. Y muchas pensiones son bajas. Entonces la pregunta es, ¿este proyecto mejora las pensiones? No, para nada, este proyecto no mejora las pensiones, porque lo que hace nada más es traspasar la plata que hay a manos del Estado y a manos de los políticos. Y esto es un botín fabuloso. Imagínense que hay en los fondos de pensiones 200.000 millones de dólares. O sea, fíjense ustedes que el político que capture esos 200.000 millones de dólares tiene 200.000 millones de dólares, o sea, 3 presupuestos nacionales, 3 años de presupuesto nacional completo, adicional al presupuesto que tiene el Estado y a lo que cobra con impuestos, a su disposición.
o sea, esto es 10 veces más que todos los ahorros que están en los fondos del Estado, en los fondos soberanos. Entonces, eso es muy tentador, porque caramba, el político que capture eso va a ser capaz de aprobar y llevar adelante las políticas populistas que quiera. O sea, imagínense un Kirchner, imagínense una Cristina Fernández, imagínense un Chávez con 200.000 millones de dólares a su disposición para decir, este año tenemos elecciones, así que vamos a regalar la salud. Este año tenemos elecciones, vamos a regalar el transporte. Este año tenemos elecciones, así que vamos a regalar, no sé, una casa por habitante. Y así, ¿no es cierto? Por 10 años alguien podría salir reelegido permanentemente. Entonces, esto tiene un componente político muy grave, tiene un componente económico muy grave, porque esto significaría faenarse, ¿no es cierto? Significa gastarse todos los ahorros que están acumulados ahí, y esos ahorros no están en una bóveda, ¿no es cierto? Esos ahorros están invertidos en la economía. Cuando uno va por las calles, ve plantaciones, ve fábricas, ve obras de infraestructura, ve carreteras, ve construcciones de vivienda, departamentos, ve sale afuera de la ciudad y ve plantaciones de frutales, ve bosques, ve todo eso en parte tiene que ver con este ahorro que hemos acumulado los chilenos, que está invertido en la economía. Si quitamos ese ahorro, la economía sufriría una sequía, y entonces tendría un frenazo muy importante el crecimiento de Chile y el desarrollo. Pero lo más importante no es ni el problema político, ni el problema económico. Lo más importante es que si estos fondos pasaran al Estado, los trabajadores chilenos quedarían desprotegidos, quedarían sin saber qué pensión van a tener y dependerían total, completa y absolutamente de los políticos. ¿Y quién quiere pedirle a los políticos su pensión? ¿Quién confía que los políticos le van a dar una buena pensión? Bueno, tenemos casos bastante cerca. Argentina. Argentina expropió todos los fondos de pensiones y se gastó la plata, Kirchner. El caso de varios países de Europa del Este, que tenían unos déficits fiscales enormes, unos fiscos que estaban, entre comillas, quebrados, capturaron la AFP de ellos, capturaron, quiero decir, las expropiaron, le quitaron a los trabajadores los fondos, se los cambiaron por unos bonos, unos papelitos, unos registros donde el Estado dice que tú tienes acumuladas unas platas, que vaya a saber Dios cómo las va a pagar, y se gastaron esa plata. Entonces, esto es una cosa muy, muy, muy importante. Y aquí se establece también un sistema de reparto en este proyecto, que digo que está desde parte de la DC hasta la extrema izquierda, y que quiere confiscar, quiere estatizar, quitar, robar los ahorros provisionales de los trabajadores y establecer un sistema de reparto. ¿Y qué consiste el sistema de reparto? Bueno, el sistema de reparto consiste en que el Estado captura como un impuesto todas las cotizaciones y con esa plata paga las pensiones. Entonces el sistema de reparto funciona fantástico cuando los países son jóvenes, y es un buen sistema. ¿Por qué cuando los países son jóvenes? Porque hay mucha gente trabajando y pocos jubilados. Los muchos que trabajan cotizan y con esa plata el Estado le paga jubilaciones a los que están jubilados. Y entonces hay harta plata para pagar muy buenas jubilaciones. El problema es cuando los países van envejeciendo, la población va envejeciendo, cada vez hay más jubilados proporcionalmente y cada vez menos personas trabajando. Y ese es el caso chileno. Y resulta que ahí entonces el sistema de reparto no se sostiene, no tiene fondos, no da abasto, porque hay poca cotización en relación al monto de jubilaciones que tiene que pagar. Eso es lo que le pasa a Europa, por ejemplo. Europa, la población envejeció, casi todos los países, no todos, algunos tienen sistemas de pensiones como el chileno, en parte o totalmente, pero la mayoría de los países, Francia, Italia, España, tienen sistemas de reparto. Y sistemas de reparto que con el envejecimiento de la población dan muy buenas pensiones a mucha gente y tienen pocos trabajadores que cotizan. Entonces están quebrados. ¿Qué hace entonces? Van al Estado, le dice, oye, pero tengo que pagar las pensiones a la gente. Entonces el Estado dice, bueno, tengo que pagar las pensiones, el Estado se endeuda. Y por eso tiene mucha deuda pública y esos países tienen un nivel de deuda enorme, pero son países muy ricos que soportan un nivel de deuda que Chile no es capaz. Entonces, el sistema de reparto no es sostenible. Fíjate que la presidenta Bachelet dijo que el sistema de reparto en Chile no es viable porque hay
el envejecimiento de la población lo hace insostenible. Fíjate que el ex ministro Nicolás Aguirre, de la presidenta Bachelet, dijo: el sistema de pensiones por reparto es pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy porque uno podría pagar pensiones muy buenas. Si en Chile hoy día se estableciera un sistema de reparto, sería la mejor noticia que podrían tener los jubilados actuales, porque ellos recibirían pensiones magníficas. Pero sería un desastre para los jóvenes, un desastre para nuestros hijos y para nuestros nietos, porque no va a haber plata para pagarles pensiones a ellos. Pan para hoy, hambre para mañana. Ese es el problema del reparto. Pero hay otro problema del reparto. El reparto, además, pierde la rentabilidad. Recordemos que yo les decía que hoy día, de los fondos de pensiones acumulados, de cada 100 pesos, 70 son ganancias, rentabilidad acumulada, y 30 son lo que pusieron los trabajadores, son las cotizaciones. Bueno, en un sistema de reparto, esos 70 no existen, porque como toda la cotización se reparte, bueno, no hay nada que invertir, no hay nada que obtener ganancia ni rentabilidad. Entonces, además, son sistemas que tienen menos fondos. Y eso es lo que perderían los trabajadores, como dice esta lámina, en el caso que se aprobara este proyecto de estatización, expropiación, de robo de los fondos de pensiones de los trabajadores que plantea desde la DC a la extrema izquierda. Porque en ese caso, los trabajadores ya solamente dependerían del Estado para su pensión y no tendrían su fondo acumulado. Entonces, ese proyecto quita, expropia sin más a los trabajadores de sus ahorros previsionales y sus cotizaciones, o sea, parte de su sueldo, y promete pensiones de fantasía más, porque esto para hacerlo suficientemente popular, o sea, con pleno populismo. ¿Qué consiste el populismo? Esto de proponer algo muy bueno para las personas, aparentemente, ¿no es cierto?, sin decir que hay un costo y sin decir si es factible o no es factible. Entonces ellos dicen: oye, vamos a poner pensiones mínimas igual al salario mínimo. Bueno, esa cuestión no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Esa cuestión significa que el Estado tendría que gastar más en pensiones que en educación. Y no tiene esa plata. Entonces no hay ninguna forma de hacerlo, pero escucha que suena bonito. Bueno, no me quiero detener en esto. Lo que sí quiero salir a un paso a una crítica muy importante, que hay muchos mitos sobre la AFP. Un mito importante es decir: oye, bueno, el sistema de capitalización, el sistema vigente, el sistema de cuentas personales de ahorro, ¿no es cierto?, no es solidario. En cambio, en un sistema de reparto sí es solidario. Y de hecho, si ustedes se fijan en todas las comunicaciones de los que quieren cambiar el sistema, nunca hablan de sistema de reparto, no hablan del sistema de solidaridad. Vamos a ponerle solidaridad, que es una cosa mucho más atractiva. ¿Pero es verdad que es más solidario el sistema de reparto? No es verdad. Porque en el fondo, uno, en el sistema de capitalización, ya decíamos que tenemos cierto ahorro que va acumulando cada uno con las cotizaciones, más la rentabilidad que se va acumulando en su cuenta, y eso significa llegar a una cierta pensión. Pero la sociedad dice: mire, pero hay gente que tiene pensiones muy bajas y yo no puedo vivir con la conciencia tranquila con eso, entonces voy a subir esas pensiones. Y esa es la solidaridad. Y esa solidaridad se puede dar tanto en el sistema de reparto como en el sistema de capitalización. La diferencia está: ¿quién paga la solidaridad? ¿Quién paga la cuenta? ¿Dónde se sale la plata para esa solidaridad? En el caso de los sistemas de reparto, la solidaridad viene de la clase media. En el caso de los sistemas como el que tenemos en Chile con el pilar solidario, la solidaridad se paga con impuestos. Y los impuestos los pagamos todos, y los que más ganan pagan más impuestos. El problema es que en el caso del reparto eso no es así. Porque ¿quiénes cotizan? Los que tienen contrato de trabajo. No cotiza todo el mundo. De hecho, en Chile cotizan hoy día 5,5 millones de personas, de 9 millones que trabajan. Y entonces resulta que esos que cotizan serían los que, en el sistema de reparto, consiste en una cosa muy simple. Yo le quito las cotizaciones a las personas, en lugar que vayan a una cuenta personal de ellos, una cuenta de ahorro, como quien tiene una cuenta de ahorro en el Banco del Estado. No lo van para allá, sino que van al Estado y con esa plata pago pensión. O sea, en definitiva, en un sistema de reparto se bajan las pensiones de los sectores de clase media y de altos ingresos para subir las más bajas. Pero como los sectores de altos ingresos cotizan poco, porque al final la mayoría de ellos no son empleados, y los que son empleados cotizan hasta su tope imponible, que son 2,5 millones de pesos, a pesar de que puedan ganar más plata, y hay una razón por la cual existe ese tope siempre en todos los países, y podemos hablarla después. Resulta que realmente lo que se hace en un sistema de reparto es quitarle cotizaciones a la clase media para subir
las pensiones más bajas de los más pobres. Es una solidaridad de la clase media a los más pobres. Porque al quitarle cotizaciones a la clase media, bueno, ¿qué pasa? Pasa que la clase media tiene peores pensiones que las que podría tener, y a cambio de que otros tengan pensiones menores porque tienen pensiones más bajas. Y eso yo lo encuentro muy injusto. Yo encuentro que lo justo es que haya solidaridad. Obvio, tiene que haber solidaridad de todas maneras, pero financiada con impuestos, porque eso lo pagamos todos y más los que pagan más ingresos, y no financiada por la clase media. No es justo quitarle cotización a los trabajadores para que financiar pensiones, en vez que el Estado la financie con impuestos. Bueno, hay otro proyecto en el Congreso que busca subir las pensiones. Ya hemos dicho que las pensiones son muy bajas y necesitamos subirlas. Ese proyecto lo presentó el gobierno, y después sufrió un brusco transformación, un cambio de giro, pero radical, que lo convirtió, a mi juicio, en un mal proyecto, producto de la presión de la ADC para lograr los votos en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice el proyecto del gobierno y la ADC? Punto 1 dice: vamos a subir la cotización de 10% a 16%. Eso en el tiempo, tanto por ciento por año, por varios años. Eso está muy bien, sabemos que necesitamos cotizar más. Segundo, dice: mira, la mitad de esa cotización va a ir a cuentas individuales, a las cuentas personales de los trabajadores, y la mitad va a ir al Estado con un sistema de reparto. Ahí estamos mal. Estamos bien en que la mitad, y desde mi punto de vista, desde el punto de vista de nuestra Fundación Ciudadano en Acción, el 100% de las cotizaciones debería ir a la cuenta individual, a la cuenta personal de cada trabajador, porque esas cotizaciones vienen de su esfuerzo, de su trabajo, por eso se generan. De manera que el trabajador es el dueño de esas cotizaciones, no el Estado, no la AFP, no la empresa en que invierte la AFP, no los políticos, el trabajador. Entonces, eso debería ir a la cuenta personal de cada trabajador, el 6% de cotización adicional, que se llama la nueva cotización, que habría extra al 10% que es hoy día. Pero la ADC le torció la nariz y le obligó a que el 3% fuera a un reparto, a financiar el Estado para subir, para quitarle esa cotización a la clase media, bajar su pensión a cambio de subir otras pensiones. Responsabilidad que es del Estado, ¿no es cierto? Responsabilidad que el Estado debería subir esas otras pensiones, y que la sociedad quiere subirlas con impuestos. Y habrá que ver cómo cuadra el Estado esa necesidad, esa urgencia, esa demanda de mejores pensiones, con salud, con educación, con una serie de otras cosas que tiene que gastar el Estado. Pero segundo, el segundo pilar de esta reforma de pensiones que ha presentado el gobierno, y que contó con los votos de la ADC en el Parlamento, fue que en lugar de que estas cuentas personales fueran administradas por la AFP, fueran administradas por un ente estatal, obligatorio, un monopolio. Eso es inaceptable. Eso es totalmente inaceptable. Porque ¿por qué nosotros vamos a estar obligados, los trabajadores, a poner nuestra plata en un administrador del Estado? Y si lo hace mal, hoy día nosotros estamos obligados a poner una AFP, pero hay 7 AFP, podemos elegir AFP. Si una AFP lo hace mal, nos cambiamos a otra. Acá no. Acá sencillamente hay unos señores del Estado que van a administrar esta plata sin ninguna responsabilidad. Entonces, eso parece... Además, nosotros vamos a tener que pagarle una comisión extra. Además de la comisión que le pagamos a la AFP, vamos a tener que pagar una comisión extra a una entidad nueva, distinta, que si fuera la AFP no tendríamos que pagársela. Absurdo. ¿Qué es lo que postulábamos nosotros? Nosotros postulábamos lo que está a la mano derecha, como reforma a la reforma, nosotros como reforma a la reforma, que es uno de los brazos de la Fundación Ciudadana en Acción, que los trabajadores elijan para el 14, hoy día es el 16% lo que se está discutiendo, entre las AFP actuales y muchas más administradoras, incluida una estatal. O sea que nosotros lo que planteamos es: cambiemos la ley, que hace muy difícil crear AFP, podemos hablar después en detalle de eso para no latearlos, pero cambiamos la ley para que se puedan abrir el mercado, haya mucho más competencia, pueden haber muchas AFP, y que las mutuas, las cajas de compensación que no tienen fines de lucro puedan tener AFP, que un retailer pueda tener una AFP, que los bancos puedan tener AFP, que un sindicato pueda tener una AFP, que una mutual pueda tener una AFP, que en fin, distintas entidades, y entre otras una AFP estatal, para que las personas que les gusta el Estado, no en mi caso, yo no confío en el Estado como administrador, pero comprendo que hay personas que puedan tener una opinión distinta, y esas personas pueden poner su plata en la AFP del Estado. Para eso hay que hacer una serie de cambios legales que es posible hacer, pero que el gobierno no quiso hacer. Un gobierno que defiende la competencia, no quiso poner más competencia. Y cuando hablamos de las utilidades de la AFP,
Bueno, es cierto que las utilidades de AFP son muy altas. Y entonces, cuando hay un mercado que tiene utilidades muy altas, ¿cuál es la solución? La competencia, ¿no es cierto? Y aquí, en lugar de eso, se ha buscado poner una entidad estatal que no va a afectar para nada ni la utilidad de la AFP, ni va a mejorar el sistema, ni va a mejorar las pensiones tampoco. Entonces aquí nos faltó ese punto, ¿no es cierto? Abrir el mercado para que hubiera más competencia. Ojo, que el tema de la utilidad de la AFP hace recordar dos cosas. Uno, es cierto que las utilidades de la AFP son muy importantes, pero no son tan importantes como muchos creen. Por ejemplo, uno veía a la Camila Vallejo decir, estamos presentando una ley para que las AFP no tengan utilidad cero y repartan esa plata a las pensiones. Bueno, ¿saben usted cuánta plata es eso? El año pasado, que las AFP ganaron una porrada de plata, ganaron un año muy, muy bueno, las utilidades fueron el equivalente a 2.000 pesos por afiliado por mes. ¿Ustedes creen que si a los afiliados le pasan 2.000 pesos a la cuenta personal de ahorro previsional, 2.000 pesos por mes, les cambia la pensión? No les cambia nada. O sea, las utilidades de la AFP son altas, pero son irrelevantes para el tema de las pensiones. Segundo, una empresa, si no tiene utilidades, no tiene el incentivo de dar buen servicio, no tiene el incentivo de administrar bien la plata. O sea, si se eliminan las utilidades, no tendría sentido tener AFP. Y nos saldríamos muy perjudicados, porque ¿qué sentido tendría tener la buena rentabilidad que hemos tenido si no existe un dueño, digamos, ¿no es cierto?, que pueda beneficiarse de que nosotros ponemos nuestra plata y nuestra confianza en esa AFP. Recuerden ustedes que las AFP ganan de la siguiente forma, ¿no? Ganan un porcentaje del sueldo entre el 0,6% y el 1,5% según la AFP del sueldo. No ganan por lo del fondo, ¿no? O sea, si el fondo, no es que la AFP reciban la plata, la inviertan y se queden con las utilidades. Todas las utilidades que generan las inversiones que hacen con plata nuestra de los afiliados, los cotizantes, es utilidad que llega a la cuenta nuestra, no a la AFP. La AFP gana una comisión como un porcentaje del sueldo. Claro, si la AFP la hace mal, se le van los clientes a otra AFP y entonces gana menos. Además, las AFP están obligadas a invertir su patrimonio en su capital en el mismo fondo, al igual que los afiliados. Entonces, cuando la rentabilidad es positiva, las AFP ganan más. Cuando hay pérdida, bajan los valores, como sucedió en marzo, las AFP, los dueños de la AFP al final, pierden plata. Y eso hace que estén alineados, entonces que en su interés esté obtener buena rentabilidad, porque ellos tienen su patrimonio invertido en lo mismo que nosotros. Ahora, nosotros creemos que eso no es suficiente y pensamos que es necesario poner a la AFP más todavía en el mismo bote que nosotros y tener entonces comisiones variables, o sea que las comisiones no sean un porcentaje del sueldo, sino tengan un premio y un castigo según la rentabilidad. Eso es una cosa que echamos de menos también en el proyecto del gobierno. Entonces, al final, para subir las pensiones necesitamos más plata. Eso es lo más importante. Quiero mostrarles este video. No sé si podemos... A ver, no sé si no va a funcionar aquí. A ver si puedo... No, se los voy a poner enseguida. Bueno, entonces, mientras busco el video, les voy a explicar que en el fondo, ¿no es cierto?, las pensiones son un problema grave. O sea, hay pensiones muy malas en Chile y es urgente, ¿no es cierto?, subirlas. Eso no hay ninguna duda. El punto es que estos proyectos que hay, que crean un sistema de reparto, no van a subir las pensiones y todo momento va a haber más injusticia. Y el sistema de... la idea de expropiar los fondos de pensión y que todo pase al Estado, tampoco ayuda. El tener un administrador único estatal tampoco ayuda a las pensiones. Entonces, tanto el proyecto que tiene el gobierno con la DC hoy día, como estos otros proyectos más radicales, en nuestra opinión, debieran fracasar. Y tenemos que estar muy atentos a defender nuestros ahorros previsionales. Voy a intentar ponerle el video aquí, ¿ya? Que voy a poner la hoja acá.
¿Ahí se ve? ¿Se ve la hoja? Se ve la página, sí, sí, y Se ve la página. se ve ahí y con el play, con el, Con el play. Vamos a poner el play a ver si resulta esto. se ve sí, el indicador. Entonces, este fue un video que nosotros lanzamos el año pasado, cuando estaba esta discusión y cuando la DC empezó a presionar al gobierno y tuvo éxito al final, en forzar al gobierno a incorporar este administrador estatal monopólico. Y entonces, eso es el tipo de cosas que nosotros hemos hecho a nivel masivo. Quiero mostrarles también que nosotros tenemos una campaña para la cual les pedimos toda la ayuda. No sé si se ve la página ahí. En la página Reforma la Reforma tenemos una campaña que dice: tu pensión no es un juego. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, esta campaña lo que busca es que las personas firmen para defender los ahorros previsionales. Como le digo, aquí hay un sector de parte de la democracia cristiana a la izquierda, más izquierda, PC y Frente Amplio, que quiere cambiar el sistema. Lo acaba de decir Boric hoy día de nuevo, completamente. Lo que dijo Marcelo Díaz el otro día, lo dijo Girardi, por un sistema de reparto estatal y quitarle los ahorros a los trabajadores y que el Estado administre esa plata y la gaste. Y hay otro sector que más de centro izquierda, que está con la idea de mantener un sistema mixto, que en el fondo tenga un sistema con el 10% de cotización parecido al actual, o el actual, pero al mismo tiempo hay una cotización nueva de 16% que vaya todo al Estado y que tenga un sistema de reparto, o sea, las dos cosas. Pero no hay en esos sectores nadie que esté defendiendo realmente el derecho de los trabajadores a tener su propio ahorro y a mantener sus cotizaciones en su cuenta, sin perjuicio que el Estado rellene las pensiones más bajas a través de ingresos generales de la nación, financiados con impuestos. Entonces, nosotros hicimos esta página que se llama Tu pensión no es un juego, y que aquí viene una serie de explicaciones, digamos, de cómo los políticos quieren nacionalizar, estatizar, quitar, etcétera, etcétera, y cómo se podrían subir las pensiones de otra manera. Y si uno pone apoyo aquí, uno puede aquí ingresar y inscribirse, y la solicitud, el llamado, es que nosotros necesitamos mucha gente hoy día que defienda a los trabajadores, porque desgraciadamente esto está como el inconsciente de las personas, la gente que trabaja está preocupado de su día a día, de cómo salva el mes en medio de esta crisis económica feroz, angustiado por la salud, y está, el tema de las pensiones está muy lejos como para preocuparse, y nosotros necesitamos ayudar a las personas a preocuparse de esto. Necesitamos que ustedes entonces firmen con su nombre y su email apoyando en la página Reforma la Reforma la defensa de los trabajadores, la defensa de los ahorros previsionales de los trabajadores, que deben ir todos a su cuenta, que no haya un administrador estatal y que nadie expropie los fondos de los trabajadores. Y si uno hace un clic aquí en este apoyar y enviar mail, va a ver que hay un mail dirigido a todos los senadores, que les pide que mantengan sus manos fuera de los ahorros de los trabajadores. Entonces aquí lo que hay que hacer es inscribirse con el nombre y el mail, y después hacer un clic ahí para poder mandarle a todos los senadores un mail, que le llega directo a su mail, a su casilla de mail, insistiéndole que no toquen los ahorros de los trabajadores, estos mismos 3 puntos que están aquí, de que nadie expropia a los trabajadores, que la cuenta de ahorro acumulada y las cotizaciones futuras son del trabajador y la plata debe ir a ellos, y no puede haber un administrador estatal para sus fondos. Entonces, bueno, mi invitación y mi llamado es que si nosotros no movilizamos personas hoy día en un mundo con políticos muy bajo porcentaje de apoyo, que muy motivados por los votos, no más únicamente, sin mucho liderazgo, no hay grandes líderes que muevan el país, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, lo que fuera, lo que necesitamos es movilizar a las personas, porque si no, aquí nos van a pasar la retroexcavadora, y en eso están. Y en el tema de las pensiones, eso es, aquí estamos en la lucha para que la retroexcavadora no nos quite las pensiones,
no nos quite nuestros fondos y no le quite a los trabajadores esta propiedad que es muy importante y debe ser sagrada. Entonces, necesitamos de ustedes para esta campaña, necesitamos que nos sigan también en la Fundación Ciudadano en Acción, aquí está el Instagram, con distintas cosas. Bueno, obviamente tenemos nuestro Twitter, en tanto de Fundación Ciudadano en Acción como de Reforma a la Reforma. Bueno, voy a parar aquí para que podamos escuchar preguntas y seguir con el tema del retiro, del 10% al cual no nos hemos referido todavía. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Vamos a dar paso a las preguntas como yo señalé al principio. Yo quisiera aprovechar de que modero para partir preguntando, ¿no? El burro adelante, diría mi abuela, ¿no? ¿Tú crees, o sea, me ha quedado muy clara la explicación respecto del estado del arte de nuestro sistema de pensiones, sus debilidades, falencias, virtudes, y comparativamente también existe un súper buen análisis con otros países, con otros sistemas y qué sé yo. Sin embargo, aún así pareciera, Bernardo, que nuestras AFP, con toda la rentabilidad que dan, no habiendo sido nunca cuestionadas por temas de plata, digo, o sea, no hay nada que cuestionar y no se ha perdido un peso en la AFP, no. Están súper cuestionadas, digamos, mediáticamente, si tú quieres, o a nivel de opinión. Totalmente. Ya. Yo quisiera solo preguntarte, ¿qué mea culpa debieran hacer o qué responsabilidad, por decirlo de otro modo, le cabe a la AFP en esta ola que se ha levantado contra nuestro sistema de pensiones y principalmente contra ella? Me refiero a una reacción comunicacional, a haberse anticipado. Uno puede entender que la principal responsabilidad de mejorar nuestro sistema es de los políticos, digamos, ¿no? Pero también esto toca principalmente, como te digo, mediáticamente a las AFP. Exacto, yo creo que la AFP tiene mucha responsabilidad por varias razones. Primero es verdad lo que dices tú, administraron bien la plata, generaron una rentabilidad que es reconocida internacionalmente como los fondos de pensiones dentro de los 3 más rentables del mundo, históricamente. Pero obviamente tienen el problema de que no explicaron el sistema. Este es un sistema complejo que hay que explicar. La AFP no deberían haber sido como unas instituciones de ahorro, en el sentido que hubieran estado todo el tiempo llamando a la población a ahorrar para su pensión. Y deberían haber explicado el sistema. Nadie entiende cómo ganan la plata, nadie entiende cómo la pierden, nadie entiende, por ejemplo, ahora hay toda la discusión esta de la pérdida, dice, oye, pero es que en marzo cayeron los valores de la bolsa, de los bonos, etcétera, etcétera, por la crisis económica del coronavirus en el mundo, y entonces perdí tanta plata, bueno, toda esa plata ya se recuperó, por ejemplo, hoy día ya están todos positivos. Pero claro, obviamente las personas dicen, la AFP me quitó tanta plata, me sacó de mi cuenta. No sacó de cuenta, bajó el valor, después volvió a subir. Pero todas esas cosas, ¿no es cierto?, no se explicaron. También los técnicos lo explicaron. Y lo más grave, diría yo, lo más grave, que se extiende no solo a la AFP, sino también a los técnicos y a los políticos, es que el valor de que las pensiones eran muy bajos se escondió debajo de la alfombra. Eso no es por no más AFP, nadie se entera. Entonces resulta que eso estuvo muy mal. Aquí debiéramos habernos dado cuenta en el tiempo. Yo no estaba metido en esto, así que no tengo una responsabilidad personal, pero digo, como sociedad, debiéramos habernos dado cuenta que las pensiones eran muy bajas y haberle puesto solución a este tema. Se sabe que las pensiones son muy bajas, se sabe que hay que cotizar más, se sabe que hay que hacer una serie de cosas para mejorar eso, y no sé, el No Más AFP yo creo que fue en el año 2016, si no me equivoco, y todavía no tenemos una reforma de pensiones 4 años después. Este gobierno, que partió con mucha fuerza, digamos, ¿no es cierto?, propuso una reforma de pensiones que no atacaba los problemas de deslegitimidad de la AFP, porque no introducía competencia, no creaba más AFP, no cambiaba las normas de la AFP, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Y eso es un poco lo que ha faltado en general, ¿no es cierto? Estamos hablando de AFP, pero un poco todo nosotros creemos en una sociedad libre porque es la que trae prosperidad, es la que trae justicia y es la que trae movilidad social, más que ninguna otra. Pero necesitamos explicar eso, necesitamos justificar incorporando a los ciudadanos a por qué eso es así.
¿Cuál es el rol de la empresa privada? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de las organizaciones intermedias? ¿Cuál es el rol de un sindicato? En fin, fíjate, tú tienes que lograr explicar todo eso e incorporar entonces a las personas y no tratarlas como partiendo de la base que todos entienden el sistema. Aquí, por ejemplo, no sé, en otro tema, en un momento se subió, se produjo el tema de los medidores, ¿no es cierto? Que iban a instalar unos medidores inteligentes, nadie supo nunca para qué, y que todos los consumidores íbamos a pagar en la cuenta. Y el gobierno, los técnicos, los ministros, los políticos, dicen, bueno, pues obviamente la ley dice que todo al final se incorpora en la cuenta del cliente. Y todos partían de la base que todos estábamos muy conformes con eso y entendíamos eso y punto, no había tema. Pero en realidad no es así. Las personas no tenían ni idea cómo se calculaba el precio de la electricidad, no tenían ni idea cómo era el sistema. Y lo único que estaban viendo es que le estaban metiendo un medidor inteligente que nadie quería y que nadie sabía para qué. Tan poco útil era que al final se eliminó. Entonces, yo creo que eso es mucho de lo que ha pasado en todos los temas, ¿no es cierto? Una falta de incorporación de las personas, de explicación, de conversación y de involucrarlos al desarrollo, involucrarlos en los problemas y en las ventajas que tiene cada uno de nuestros sistemas, nuestras instituciones. Y también reconocer que en el caso de las pensiones hay que hacer una reforma de cirugía mayor. Perdona, sí. ¿Qué otra pregunta hay? Bien, la siguiente pregunta te la va a realizar, perdón, disculpa, Raúl Cisternas. Tal Raúl. Hola, buenas. Muchas gracias por permitirme estar acá. La pregunta es, cuando se habla de pérdida en la AFP, ¿eso es verdad o es una baja en la rentabilidad? Finalmente se materializa cuando yo realizo algún cambio de fondo. Entonces, mira, es muy buena tu pregunta, Raúl, gracias por preguntar. Sí, eso es una pérdida de valor. O sea, en el fondo, por ejemplo, en marzo, no recuerdo los porcentajes exactamente, pero hay, como tú decías, hay 5 fondos que tienen distintos grados de riesgo y por tanto varían distintos. Pero probablemente los fondos que más tienen más acciones bajaron, qué sé yo, 15-20%, otros han bajado 10%. Pero bajaron en ese momento, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, yo que no me he jubilado, que tengo mi plata ahí, bueno, yo tengo el fondo C, de hecho, este fondo C se recuperó y hoy día yo tengo incluso más plata que la que tenía antes del coronavirus, el 28 de febrero. Entonces, resulta que no es que se haya perdido esa plata, sino que cambian los valores. Ahora, se podría haber perdido para alguien que se hubiera jubilado en ese momento. Y ni siquiera tanto, porque si esa persona se toma un retiro programado, que una de las dos formas de pensionarse, se le calcula la pensión para ese año, pero en los años siguientes se le vuelve a calcular, entonces como el valor la habría recuperado la plata después. O sea, en definitiva, y además tampoco nadie está obligado a jubilar en el peor mes. Pero, así que en definitiva, para la enorme mayoría, y basta con que la persona no se jubile en el peor momento para que para nadie tenga un efecto sobre su pensión todavía. ¿Qué otra pregunta hay? Perdón, es que me quedé mute. Pensé que había habilitado el micrófono, por favor, disculpen. La siguiente pregunta la va a realizar Juan José Silva. Disculpen, por favor, que pensé que había habilitado el micrófono. Juan José, adelante. Hola. Hola, Bernardo. Gracias por tu presentación, súper interesante. Queda súper claro las modificaciones al sistema que tú no apoyas, pero me gustaría escuchar cuáles son los cambios que tú crees que se deberían hacer, porque estamos claros que las pensiones son malas. Más allá de subir el porcentaje de cotización, que es lo obvio, pero ¿qué medidas innovadoras se podrían aplicar o que podría proponer nuestro sector para no quedar como vacante en esta discusión y defender un status quo que estamos claros que no da abasto? No da abasto. Mira, 5 cosas. Primero, subir la cotización. Obviamente hoy día no se puede subir las cotizaciones por la crisis económica, ¿no? Pero estamos hablando de una situación normal, digamos, ¿no? Segundo, lo segundo es que
hay un tema de que hay un conjunto de gente que tiene muchas lagunas, tuvo muchas lagunas, dejó de cotizar. Lagunas son periodos sin cotizaciones, ¿no es cierto? Gente que cotizó, dejó de cotizar muchos años por distintas razones históricamente y hoy día está jubilando. Entonces eso hace que esta generación, digamos, esta gente que está jubilando de aquí a los próximos 10, 15 años, tiene pensiones más malas que lo que van a tener los que vienen después. Entonces, para esas personas hay que encontrar una solución. La solución es que el Estado les complemente esas pensiones. Si el Estado tiene los recursos, que en mi juicio sí los tiene, podría hacerse con plata del Estado. Si no los tiene, hay una posibilidad. La posibilidad que nosotros hemos planteado es un préstamo solidario de los cotizantes al Estado. O sea, nosotros decimos, subamos la cotización 6%, todo va a nuestra cuenta personal. Pero, por un periodo de 20 años, nosotros podemos, los cotizantes, tomar 3% de ese 6% y entregárselo al Estado para que el Estado, para financiar que el Estado suba las pensiones de la gente que está hoy día jubilado y se va a jubilar en los próximos años, que tiene, como te decía, pensiones especialmente bajas por un periodo de 20 años. Y el Estado nos va a devolver a nosotros los cotizantes esa plata cuando jubilemos, con un bono de reconocimiento, con un mecanismo legal que se ha usado para devolver cotizaciones. No lo voy a latear con eso, pero existe eso y funciona, tiene un estatus legal sumamente claro. Entonces, en definitiva, ¿qué logramos con eso? Por un lado, que toda nuestra cotización va a ir a nuestra pensión, ya sea porque va a la cuenta o porque va transitoriamente al Estado, pero el Estado nos va a devolver eso con un bono de reconocimiento. Y por otra parte, le damos caja al Estado, si es que el Estado no tiene los recursos, para que suba las pensiones de la gente que está hoy día afligida. El otro componente para subir pensiones es subir persistentemente el pilar solidario. Eso sí es verdad que este gobierno hizo un aumento del pilar solidario muy importante que llevó ahora, por ejemplo, la pensión de aquellos que nunca cotizaron, que es lo que se llama la pensión básica, que lo llevó de 110.000 pesos a 160.000 pesos en 2 años. O sea que todavía no llega a 160, va a llegar en un año más. Y también subió los aportes solidarios, que son este complemento de pensión que da el Estado a todas las pensiones bajo 400.000 pesos. Está muy bien, eso fue un aumento muy importante, que nunca se había hecho eso en la historia. Pero obviamente hay que seguir en ese camino. Tercero, cambiar el nombre de las AFP, cambiar la estructura, llamarlas que sean unas asociaciones de ahorro previsional, generar que haya muchas de estas a través de cambiar el giro único. Hoy día por ley las AFP tienen giro único, que se llama. ¿Qué significa giro único? Una cosa legal, pero significa que solamente pueden ser AFP. Y eso está muy bien, necesario, conveniente e indispensable para la administración de las plata. La plata tiene que estar separada, no se puede mezclar con nada y tiene que estar ahí intocable. Pero, ¿por qué una AFP no puede usar los vendedores comunes con otra empresa? ¿Por qué no puede usar los vendedores de una ISAPRE, de una compañía de seguro? ¿Por qué no puede usar los ejecutivos de cuenta de un banco para venderse una AFP? ¿Por qué no puede usar la administración, los contadores, las sucursales de otro negocio y compartirlo? Y eso bajaría enormemente los costos de la AFP, bajaría las comisiones, generaría mucho más AFP, porque es muy caro construir una AFP, y por eso hay pocas. Y es muy difícil desafiar a las que ya existen, porque se necesita una escala que llamamos los economistas, se necesitan muchos clientes. Si tú tienes menos de 1 millón de clientes como AFP, estás muerto. Y 1 millón de clientes, escucha que cuesta tener 1 millón de clientes en un país como Chile. Entonces, si tú bajaras los costos de operar de la AFP a través de compartir sucursales, vendedores, administración, contadores, etcétera, etcétera, bajarías los costos y generarías más competencia y también necesitarías, por razones más bien políticas, una AFP estatal adosada al Banco del Estado para que quienes confían ciegamente en el Estado tengan su alternativa. Nosotros probamos en el año 2017, cuando la Bachelet planteó este administrador estatal único, que ahí viene esta misma reforma que nos suscitó con la firma del presidente Piñera, ¿verdad? Resulta que aún la gente del Frente Amplio estaba en contra de ese administrador estatal único, porque consideraba que era un monopolio, consideraba que tenían que tener la libertad de elegir. Y no están en contra de la AFP porque sostienen que nos obligan a la AFP, pero estaban también en contra del administrador estatal. Por supuesto que no sus líderes, pero sí sus cuadros. Entonces lo que quiero decir es que las personas tienen que poder elegir y quieren elegir administrador, y entre eso puede ser un administrador estatal. Vamos a 3 puntos. 4 puntos, cambiar las comisiones a comisiones variables, porque efectivamente es la forma que las personas entiendan mejor el sistema de comisiones, lo asuman mejor. O sea, uno estaría mucho más
legitimada la AFP, si es que la rentabilidad es positiva, yo le pago más a la AFP, si la rentabilidad es negativa, le pago menos o no le pago. Y cuarto, o quinto, yo creo que hay que tender a igualar las pensiones de los hombres y las mujeres. El gobierno perdió esa bala maravillosa y yo creo que tenía mucho sentido avanzar en ese sentido a través de un subsidio especial para las mujeres. Bien, muchas gracias. Bernardo, la siguiente pregunta te la va a formular Daniela Carrasco. Vamos. Daniela. Hola Bernardo, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu explicación muy clara, pero quisiera llevar un poco el debate hacia el aspecto internacional, porque me gustaría preguntar cómo el tema de las pensiones, por ejemplo, ha impactado a los países de la OCDE, ¿está resuelto? ¿Qué se está discutiendo? ¿Cuáles son los lineamientos, etcétera? Muchas gracias. Encantado, Daniela. Buena pregunta. Mira, la verdad que nadie ha resuelto este problema. Este es un problema en todos los países. En España hubo unas manifestaciones tipo tan grandes como las antiguas que tuvo Noma AFP aquí, cuando hay un sistema de reparto. En Francia, el presidente Macron que trató de hacer una reforma. Ahí también hay un sistema de pensiones por reparto, pero hay 40 sistemas distintos, cosa que en Chile existía lo mismo en el antiguo sistema de reparto que se acabó en el gobierno de Pinochet. Entonces, en todos los países existe este problema, porque además en todos los países la gente está viviendo mucho más y tiene una vida más cara que requiere mucho más gasto en salud, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema en todas partes. Y la economía va avanzando a un sistema donde hay cada vez más trabajo esporádico, por tanto, menos cotizaciones regulares. Por tanto, es peor todavía lo que nos espera. Así que todos los países están en drama. En Brasil, buena parte del problema político en Brasil es el tema de las pensiones, el déficit fiscal que tiene el Brasil, que es gigantesco, en buena parte es por un sistema de pensiones, que fíjate, de un sistema de reparto, que ¿qué hace? Le entrega a los ciudadanos promedio una pensión promedio muy parecida a la chilena, tan mala como la chilena. Pero a los políticos, a los jueces y a los funcionarios públicos les entrega entre 5 y 8 millones de pesos de pensión. Fíjate, la injusticia. Bueno, eso es lo que sucede en muchos sistemas de reparto. Así que esto es un problema mundial. Bernardo, la última pregunta la va a formular nuestro director ejecutivo, Jorge Jara Quemada. Ahí debería estar Jorge en cualquier momento con micrófono. Ahí. Hola Bernardo, ¿qué tal? Hola Jorge. Muchas gracias por tu buena disposición para estar en este taller de la Fundación Jaime Guzmán. Encantado. Una pregunta, yo he escuchado a alguna gente, algo que a lo mejor puede parecer un poco disparatado, pero te lo quiero plantear a ver si te parece. Frente al riesgo inminente de expropiación de los fondos previsionales de todos nosotros, ¿cabría una jubilación anticipada, masiva también, como una forma de frenar eso? Bueno, eso sería una tragedia, porque en el fondo dejaría a las personas con menos jubilación, porque cuando tú tienes 60 años, por ejemplo, vas acumulado más plata, entonces tu rentabilidad se aplica sobre un monto mayor, por tanto, cunde más la rentabilidad en los últimos años. Por eso es que las personas se jubilan a los 65 o los 66 años. Ese año, por ejemplo, le significa un aumento en pensión muy importante, por ejemplo. Así que no estoy seguro que será muy conveniente. Mira, yo creo que, si quieren, me dan un segundo para entrar rápidamente en el debate más fuerte que diría, que es este tema del retiro del 10%, ¿no? Mira, en mi opinión, lo que sucede aquí es lo siguiente. Obviamente hay una necesidad de ayuda a la clase media que está un poco fuera de los demás programas del gobierno, e incluso a otros sectores. Creo que el gobierno ha sido lento y no ha sido suficientemente, pongámosle, generoso, si ustedes quieren, en dar un apoyo más fuerte a la clase media. Por ejemplo, ¿por qué no haber salido antes con el tema de una garantía estatal para postergar los pagos de los créditos hipotecarios? ¿Por qué no también incorporar los créditos de consumo a la tarjeta de crédito? La clase media obviamente está muy atorada con deuda, evidente. ¿Por qué no aumentar el ingreso familiar? ¿Por qué no tener incluso, maldita sea, que le pusieron préstamo a este anticipo de sueldo que se paga si uno tiene sueldo o no?
que también se podría mejorar, evidentemente técnicamente, lo ha dicho todos los economistas de todos los sectores, es mejor eso que retirar plata a la AFP. Por último está, ¿por qué no estrujamos más el fondo de cesantía? Incluso uno podría establecer una jubilación anticipada para los desempleados que están sobre los 60 años, o permitir que gente que tiene saldos bajos, que no es pobre, no va a estar en el pilar solidario, pueda retirar sus fondos si no ha cotizado hace muchos años. En fin, hay distintas formas. Por último, ya en la última bala, si es que el Estado se le acaba la plata y no hay ningún subsidio posible, un autopréstamo, ¿no es cierto? Algo que uno pueda retirar del FP, pero la devuelva trabajando más años, jubilándose más tarde, o con cotizaciones adicionales. Pero el proyecto que está en el Congreso en realidad tiene poco que ver con todo esto, porque si el Congreso hubiera querido ayudar a la clase media, ayudar a la gente que le ha bajado los ingresos, habría permitido, por ejemplo, el retiro solamente ellos. Pero aquí estamos hablando de retirarle, de permitir que toda persona esté retirando plata, ya sea que esté afectado por la crisis económica o no. Y resulta que si uno mira las cifras, verá que hoy día el 15% de los afiliados está afectado por la crisis. Ponte tú que ese número va a llegar al 30%, pero el 70% sigue recibiendo su sueldo normalmente. Entonces, esto tiene mucho que ver con comprar votos, sencillamente. Tiene mucho que ver con una operación para conseguir que todos votemos por los políticos de centro-izquierda que han propuesto esto, porque en el fondo nos van dando plata. Nos están pasando nuestros propios ahorros para que nos sintamos agradecidos de ellos y votemos por ellos. Eso yo creo que es el fondo de esto. Entonces, esta es la mayor operación de cohecho que hemos tenido en los últimos 30 años de democracia. Segundo, hay una intención clara, desembosada, publicada ya, de cambiar el sistema, que es lo que dice Boric, que es lo que dice Marcelo Díaz, que es lo que dice el senador Girardi, que es lo que han dicho una serie de otros personeros de la oposición. Han dicho, mire, aquí esto es para que las personas retiren y después vamos a crear un fondo solidario, que no se sabe mucho de lo que es, donde, sobre texto de devolverle la plata a las personas que retiraron, que van a ser todos al final, porque si uno le dice, no, si usted quiere retirar, si retira el Estado le va a regalar una plata, hay que ser huevón realmente para no retirar. Entonces, bueno, lo que ellos quieren en el fondo es forzar un cambio del sistema a través de una norma transitoria de la Constitución, ni siquiera una reforma de pensiones, qué sé yo, y como no tienen la fuerza política para hacer un sistema de reparto, porque sería expropiar a los trabajadores, han descubierto esta manera de comprarle los ahorros. Al final le van a decir, oye, ya retiraron el 10%, va a pasar 2 años, le van a decir, oye, ahora ustedes retiran otro 10%, pero a cambio de eso me llevan el 80% al Estado. Y todos, o muchos, van a caer en eso. Entonces aquí hay una forma también de apropiarse de los ahorros de los trabajadores, porque ¿qué mejor para un político que no gastar la plata del Estado hoy día en ayudar a las personas y que las personas gasten su ahorro? Porque esa plata la va a poder gastar cuando esté, esa plata del Estado, el político la va a poder gastar cuando esté en el gobierno. Entonces, esa es la parte complicada acá. Yo entiendo que todas las personas todos necesitamos plata, y más plata es mejor que menos, así que todos queremos retirar, digamos, ¿cierto? Y los que tienen necesidades por la crisis con mayor razón, ¿no? ¿Verdad? Pero no es la forma de ayudarlos. Había otras formas de ayudarlos mejor, y la verdad que hoy, con el correr de los días, hoy día, por ejemplo, Boric, no sé si ustedes lo vieron, declaró en Twitter que tengan todos claro, para ser transparente, nosotros no vamos a devolver, pues escuchen bien, no vamos a devolver la plata que retire la gente de la AFP. Nosotros vamos a crear un nuevo sistema de pensiones que ellos llaman solidario, por un nombre elegante, estatal. De forma que aquí se mezcla, y por eso yo creo que si trataba de ayudar a la clase media, que se necesita, urgente, es implicable que el gobierno no haya sido más decidido en eso, hay otra forma de ayudarla directamente y ayudar a los que necesitan, porque entonces uno le puede dar más plata. Pero esto de retirar a todos, fantástico. Yo por mí, feliz. Como persona, obviamente es muy atractivo poder retirar plata que tengo aposada a la cual no tengo acceso. Pero como país, como sistema, como sociedad, no corresponde. Porque entonces se cae el principio básico de la seguridad social, que es que las personas tienen
que están obligadas a ahorrar, porque si cada uno de nosotros nos preocupara la vejez por nosotros mismos, no habría necesidad de tener un sistema de pensiones. Pero es lo natural, está en nuestro ADN, que prefiramos gastar la plata hoy día, porque más vale pájaro en la mano que sin volando, y dejemos la vejez para otro momento. Y por eso nos obliga el Estado a tener un sistema de pensiones, a cotizar, y nos fuerza eso. Y nos fuerza a no poder retirar la plata cuando nosotros queramos, porque siempre va a haber una necesidad para retirarla. Bueno, eso es. Entonces yo creo que hoy día estamos en una encrucijada donde hay dos problemas. Un problema que es el problema de ayudar a la clase media y a los sectores, y ahí falta más decisión del gobierno y un sistema más rápido, más simple, con menos trámite y menos burocracia. Punto uno. Y punto dos, aquí hay una arremetida. Uno, para cambiar el sistema de pensiones, sacando las castañas con la mano al gato, ¿no es cierto?, sobre texto de la crisis y con la fórmula legal incluso bien discutible, que es una norma transitoria, la Constitución, que no tiene nada que ver con el sistema de pensiones, y pasándose por encima entonces el espíritu y las normas más importantes de la Constitución, de que esto debería ser fruto de un debate democrático, ¿no es cierto?, respecto al sistema de pensiones o respecto a la Constitución, pero no una cosa así como que pasa colada, digamos, ¿no es cierto?, pegotear el tema del retiro, que es un tema tan popular, y por otra parte está esta idea de que los políticos han descubierto que esto es una manera de comprar votos. Imagínense que qué hace, por ejemplo, el senador Lagos Weber, el senador Letelier, que se manifiesta, el senador Arboe, gente seria, que se manifestaron hace 3 días atrás totalmente contrarios a esto. Y ahora, ayer declaran todos ordenadamente que van a votar a favor. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que esto es una forma muy fácil de obtener votos. Esa es la explicación. Y por eso tiene que ser que todos retiren. Porque si retiraran solamente los que están más urgidos, obviamente habría menos votos. Entonces, esa es la parte complicada que estamos. Aquí estamos en una propuesta que es de lo más populista que habíamos conocido. No teníamos este nivel de populismo. Y por eso es importante detenerla. Y obviamente es lamentable que diputados de los partidos de centro-derecha no hayan percibido, ¿no es cierto? Y al final se hayan plegado, porque ¿por qué votaron ellos? No votaron porque la gente necesitaba plata, votaron porque piensan que con eso van a tener votos para ser reelegidos. Tienen 7 elecciones y los políticos están desesperados con el nivel de apoyo que tienen. Esa es mi percepción. Bueno, Bernardo, nos ha quedado todo suficientemente claro. Quiero agradecerte la disposición que has tenido para aceptar esta invitación, pero sobre todo para esta exposición tan clara de un tema que ha sido tan complejo, tan largo y que se vuelve más enredoso por estos días, digamos, ¿no? Pareciera ser que... Por cierto. El país se ha polarizado de nuevo entre los buenos y malos, entre los que quieren dar y los que no quieren dar. Entonces, las explicaciones que nos has dado y el tiempo que te has tomado a ella contribuye mucho a aclarar todo esto enredo y toda esta chifurca que se ha generado, sobre todo por los riesgos y los perjuicios para el país, para los mismos futuros pensionados. Así que agradecerte nuevamente en nombre de todo el equipo de la Fundación Jaime Guzmán y enviarte un abrazo y agradecer a todas las personas que se conectaron también. Bueno, muchas gracias, Claudio. Yo encantado y por cierto quedo a disposición de ustedes para tener otra sesión que sea más incluso con más preguntas, porque creo que lo que más necesitamos es conversar y explicar y entender lo que hay de cada una de nuestras instituciones y cómo mejorarlas, porque muchas instituciones están haciendo agua, como esta de las pensiones, la AFP, etcétera, etcétera, ¿no? Y invitarlos de nuevo, ¿no es cierto?, a que nos sigan en nuestras campañas comunicacionales. Nosotros somos una organización de comunicaciones, no somos centro de estudio, no somos sencillamente una plataforma que lo que busca es motivar que las personas masivamente adhieran a la sociedad libre en el tema de pensiones y en otros temas. Y necesitamos apoyo, necesitamos gente y por eso los vuelvo a invitar a que se metan a la página reforma.cl, adhieran a la campaña sumándose y también adhieran ahí con un clic a mandarle un mail a los senadores para que queden advertidos que no pueden pasar la retroexcavadora por los fondos de pensiones de los trabajadores. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a ti, Bernardo, nuevamente.
Y un abrazo a todos, saludos. En la concentración de lo que iba a decir, no prendí la luz, así que estoy como en calidad de Barnabás Collins. Sí, se ve un fondo oscuro. Bueno. Pero hay luz al final, ¿ah? Hay luz al final. Hay luz al final del túnel, es verdad. Bueno, yo creo que sí. Yes. Yo creo que tenemos mucho más luz que lo que nosotros mismos creemos y creo que los enemigos de la sociedad libre están muy desesperados como para querer tener que recurrir a las triquiñuelas legales para tratar de salir adelante. Ya pues. Muy bien, pues bueno, gracias Claudio, un abrazo. Muy bien. Gracias, muchas gracias a ti nuevamente, adiós y gracias a todos, hasta luego. Gracias. Adiós.